Cordial saludo, bienvenidos a esta noche de cuentos o cuentos de la noche. Hoy, un tema que al parecer gusta mucho. OVNIs, misterios sin respuesta. En el episodio anterior presentamos la relación del relato de una señora a la que llamamos fulana de tal, un relato anónimo que despertó muchas inquietudes entre las personas que han visto el video, inquietudes que tienen que ver con temas extraños de los que casi no se habla. Los ovnis normalmente los vemos como objetos, platillos, tabacos, luces, cosas raras en el cielo, pero pocas veces se habla y hay muy pocos estudios o conocimiento alrededor de quiénes van dentro de esos objetos, platillos, tabacos, luces. Y el testimonio de fulana de tal despertó muchas inquietudes alrededor de ese tema. F.C. León, un gran amigo de este canal, me recordó un video que hicimos hace mucho tiempo, en los comienzos de estos cuentos de la noche. Ese cuento lo narré libremente, faltaron algunos detalles, algunas cositas, y F.C. León me recordó el tema. Lo he ampliado y lo he remasterizado para ir introduciéndonos un poco en la comprensión de lo que fue el tema de doña fulana de tal. La Pleyadiana. El escenario de este cuento se ubica en Bogotá, en donde alguna vez nació una niña retraída y silenciosa llamada María. Ella era la hija de una familia más o menos pudiente, y en su hogar, a medida que María creció, los papás fueron notando que ella le tenía miedo a todo. Todo el tiempo, la nena estaba asustada. María sentía temor del carro, del cielo, de las matas y hasta de las cucarachitas, y por eso vivía muy retraída en su cuarto. María no hablaba. Todo lo asentía con la cabeza. Cuando al fin los papás se dieron cuenta del problema, la llevaron a diferentes especialistas y le hicieron muchas sesiones. Le dieron todo tipo de tratamientos y medicamentos, pero María seguía lo mismo. A medida que la pequeñita fue creciendo, llegó un momento en que nada le hacía efecto, y al final consiguieron un remedio naturista que como que la calmaba un poquito. Con el tiempo los papás se dieron cuenta que María miraba mucho hacia el cielo y notaron que desde temprano en la noche, por la ventana de su habitación, observaba en el firmamento un punto determinado. Y entonces, ingenuamente pensaron que a la nena le gustaban las estrellas. Un día ya crecidita, la nena por primera vez comenzó a hablar con la mamá, y lo hizo diciendo frases completas y en perfecto español. Al hablar, lo primero que dijo fue: ¿yo qué hago aquí? ¿Qué es esto tan feo? ¿Por qué vine a parar aquí? Yo no soy de acá. La mamá, admirada porque la niña habló y asustada por lo que le dijo, le contó al papá. Y este dijo que evidentemente la niña tenía su problemita. Y si habló, lo mejor es escucharla para ver qué podemos hacer. Una noche de estrellas, en las afueras de la ciudad donde vivían, la niña se quedó mirando al cielo en compañía de sus padres. Y en eso les dijo señalando un cúmulo de estrellitas. Un cúmulo de estrellitas ubicado a un lado de la gran constelación de Orión.
Yo vengo de allá. Esa es mi casa. Eso dijo la nena. El papá y la mamá, que eran cultos, de inmediato identificaron las Pléyades, y al preguntar a la niña, ella ratificó: sí, yo vengo de allá. Luego, aunque le preguntaron, la niña guardó silencio y ya no volvió a hablar del tema. Los días, los meses pasaron, y un día temprano llegó a la puerta de la casa un señor rubio de pelo largo, alto, de rostro amigable, un trabajador que, como cualquier otro, venía con una cajita roja de herramientas. La mamá abrió la puerta y preguntó. El señor le contestó que venía a arreglar el lavaplatos que estaba tapado. La mamá no sabía que el tal lavaplatos estuviera tapado. Entonces, pensando que era el papá, el que había llamado al fontanero, lo hizo entrar. Y ya en la cocina se dio cuenta que sí, que el lavaplatos efectivamente estaba tapado. En eso, la nena María llegó a la cocina y muy sonriente se arrimó al señor fontanero y, cosa rara, lo saludó. La mamá sorprendida miró a la niña. María, que le tenía un miedo enfermizo a la gente, en ese momento se comportaba muy sociable y amigable con el fontanero. La mamá estaba aterrada. Entonces, la niña, después de saludar y mirar qué estaba haciendo el señor, se sentó en el piso al lado de él y mientras éste arreglaba el lavaplatos, comenzó a hablarle. El fontanero, haciendo pausas en su labor, le contestaba. La mamá, impresionada y parando oreja, no entendía lo que hablaban. En eso, el papá llegó a la casa y cuando vio al fontanero pensó que lo había llamado la mamá para arreglar el lavaplatos. Él tampoco sabía que el lavaplatos estuviera tapado. Entonces, maravillado, vio que María hablaba animadamente con el fontanero y extrañado le preguntó a la mamá. Ella respondió que no tenía ni idea y que aunque trató de escuchar lo que hablaban, no entendía ni papa, no entendía nada. Entonces el papá, tomando a la mamá del brazo, le dijo: venga, mija, dejémoslos solos. Y así lo hicieron. Esto mirando siempre a hurtadillas a los dos que hablaban. Cuando el fontanero terminó el arreglo, también se sentó en el piso y siguió hablando animadamente con la niña, y así estuvieron largo rato. Cuando llegó la hora del almuerzo, la mamá, entusiasmada por lo palanchina de la niña, cortésmente le pidió a ella y al fontanero que se fueran para la sala a conversar, que allí podrían conversar tranquilamente. Les dijo que iba a preparar el almuerzo, y al hacerlo, invitó al señor para que se quedara a almorzar. La niña y el señor se fueron para la sala y siguieron hablando. El papá a escondidas los miraba y escuchaba, pero no entendía nada. Parecía que estuvieran hablando en otro idioma. Llegada la hora del almuerzo, ya sentados en la mesa, el señor fontanero, al momento de servirse de las bandejas con comida ubicadas en el centro de la mesa, solo se sirvió algo de ensalada y arroz. Y cuando la mamá sonriente le ofreció la bandeja con carne, él contestó: «Mil gracias, señora, pero yo no como carne». María, ahora parlanchina, se quedó mirando y luego dijo: «Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo no quiero carne, no me gusta la carne, no quiero comerme a los animalitos que matan, no quiero comerlos». Y a pesar de que movía mi cabeza insistiendo que no, mi mamá siempre me obligaba a comer carne. Y así, María y el señor solo comieron verduras, arroz y algo de frutas.
Al final, el almuerzo terminó y María y sus papás despidieron al señor fontanero en la puerta de la casa. Es de anotar que el fontanero no cobró nada por el trabajo, solo aseguró que con el almuerzo le bastaba. Al verlo alejarse por la calle, el papá advirtió algo extrañado en su caminar. El fontanero andaba como una tabla. No tenía el andar de los humanos que siempre dan un ligero bamboleo. Después de que el señor se fue, María cambió su comportamiento. No volvió a manifestar miedo. El miedo literalmente desapareció. Era como si la visita del fontanero, al que nadie llamó, la hubiera curado. La niña se volvió muy conversadora. Hablaba y jugaba. Gozaba de un comportamiento completamente distinto al que tenía antes. Entonces la mamá le preguntó que por qué había cambiado, y María le respondió que ella antes no sabía y que estaba perdida, que el señor que llegó a arreglar el lavaplatos le contó quién era ella, de dónde venía y qué era lo que había venido a hacer a este planeta. La mamá se alegró por el cambio, pero las palabras de María y lo que dijo nuevamente la mortificaron. Y así se lo comunicó al papá, agregando que María pensaba que era de otro planeta. Pero, atendiendo las palabras del psicoanalista, el que atendía a la niña, no la presionaron ni le preguntaron más. El analista aseguraba que eran fantasías de niño, y con los años eso se le pasaría. A los 8 años de edad, María había estudiado en diferentes colegios, pero había tenido muchos problemas, y todo por causa de sus comportamientos. Primero, silenciosa y retraída socialmente, y luego muy habladora y demasiado sociable. Al final, la llevaron a un colegio para niños especiales, pero allí tampoco se adaptó, y por solicitud de la niña, sus papás nuevamente la ingresaron a un colegio normal, un colegio común y corriente, y allí, la niña habladora, como la llamaron sus compañeros de primaria, resultó ser una genio en la clase de matemáticas. Resolvía los problemas con facilidad absoluta. Sus compañeros no la querían mucho porque ella siempre estaba más adelantada que ellos. Un día, en horas de clase, mientras el profesor hablaba y explicaba, María, sin importarle, leía un gran libro que encontró en la biblioteca. El profesor, viendo que María no le daba atención y permanecía leyendo el libro, se arrimó. Y entonces vio que leía un libro de álgebra, un libro para bachillerato. También vio que en la página abierta había una foto de Albert Einstein. Como llamándole la atención porque María no atendía a la clase, el profesor le preguntó sarcásticamente: ¿Te gusta mucho Einstein? María, levantando la cabeza, mirando al profesor, sonriendo, dijo: Sí, él era uno de los míos. Y cuando vino, en su visión del mundo, no reveló todo. No quiso ir más allá de la relatividad. El profesor, sorprendido por la respuesta, se tambaleó. Al momento, María, levantándose de su silla, fue al gran tablero verde en el salón, y allí tranquilamente borró lo que el profesor recién había escrito, y velozmente comenzó a escribir con una tiza números y garabatos matemáticos. El profesor y los demás alumnos se quedaron mirándola, y uno de los estudiantes dijo en secreto: ahora sí se chifló la habladora, la van a castigar. El salón estaba en silencio. El profesor no sabía qué hacer.
2 minutos después, María terminó y regresó a su silla. Entonces, el profesor intrigado le preguntó: María, ¿y eso qué es? María contestó como si fuera lo más natural del mundo: eso es el borrador de la teoría de los campos unificados. No está completa porque ustedes aún no están preparados. No la pueden entender toda. Los demás niños miraron a María. Nadie entendía de qué hablaba. Entonces el profesor preguntó: ¿y eso para qué sirve? María, mirando al profesor, como diciendo: uy, qué bruto, contestó: maestro, esa es la teoría de los viajes en el tiempo. Y ratificó: de los viajes en el tiempo. Usted aún no entiende. El profesor nuevamente se tambaleó sorprendido. La niña estaba hablando cosas raras. Este cuento continuará. La niñita pleiadiana. Hay muchos casos raros de niños, de alumbramientos sin dolores, sin fluidos, casos extraños de los niñitos que nacen con rasgos que aparentemente no son familiares. Se habla mucho de ese tema, y entre los años 80 y 90 hubo un tema que rondó por todo lado. Todo el mundo hablaba de eso y las mamás miraban a sus niños, etc. Ese tema fue muy famoso, pero se fue olvidando a medida que pasaron las décadas. Sin embargo, hay cosas que hay que recordar. Veamos. Híbridos índigo. Primera parte. Durante las últimas décadas, se ha corrido el rumor de la llegada a nuestro planeta de unos niños que sobresalen por su sapiencia y facultades sorprendentes. Y según unos pocos estudiosos, estos nuevos humanos están poblando la Tierra con un aparente alto nivel de intelectualidad. A estos supuestos nuevos humanos, algunos los llaman niños índigo, y de ellos se dice, no está comprobado, que tienen la capacidad de ver más allá de los espectros de luz, de escuchar todo tipo de sonidos y de poseer una gran sensibilidad táctil. Expresan también los estudiosos que estos niños índigo presentan algunos rasgos físicos que no se dan en todos los casos. Algunos tienen los ojos grandes, son delgados, comen poco, son zurdos o ambidiestros, y lo que es más importante, pueden presentar ligeramente abultado el lóbulo frontal. El nombre de índigos surge porque quienes dicen ver el aura observaron en su huevo energético intensos colores azules. De los niños índigo se indica que pueden manifestar dones de intuición, telepatía o comunicación de pensamiento. Pueden también tener facultades de premonición o predicción del futuro, y se afirma que pueden visualizar seres intermedios etéreos, como por ejemplo las hadas, los duendes y todos los fantasmas que puedan haber a su alrededor. Se considera también que los índigo, niñas y niños, no son un fenómeno exclusivo de nuestra época. Los ha habido anteriormente, solo que en forma aislada. Actualmente se afirma que son extremadamente numerosos. En todas las culturas del pasado, como por ejemplo la Grecia antigua y el Egipto antiguo, también hay leyendas sobre ellos. Niños nacidos del cruce humano con los dioses, deidades que hoy algunos reconocen como extraterrestres. De los índigo se afirma que en su ADN
poseen un ingrediente extraterrestre, que tienen las espirales de ADN notablemente perfectas, lo que le da gran resistencia a su sistema inmunológico. Se afirma además que se han encontrado niños índigo con estas características genéticas en casi todo el mundo. Un ovni en la ventana. Eran las 8 de la noche en el Hospital Militar Central de Bogotá, en Colombia, una edificación ubicada sobre uno de los cerros orientales y con una vista panorámica de la ciudad. Aquella noche de 1987, con sus 7 meses de embarazo, la doctora Edith ingresó como paciente al centro hospitalario por causa de la aparición no esperada de las contracciones del parto. Una vez instalada en su cuarto, un cuarto con una gran ventana que daba una panorámica nocturna de la ciudad, ella se recostó para esperar que las contracciones aumentaran su ritmo. Su esposo, quien también era médico y la acompañaba en ese momento, salió del cuarto por un momento para dialogar con uno de sus colegas, con uno de los colegas que atenderían el parto. Mientras esperaba, la doctora Edith se quedó mirando por la ventana. Se quedó mirando la ciudad titilante con sus luces nocturnas. En esas estaba cuando sintió un zumbido extraño, muy suave en sus oídos. Entonces, pensando que era un tinnitus, un silbido o zumbido en los oídos, provocado por la tensión del parto, sacudió la cabeza como para alejar el zumbido y siguió mirando la ciudad. Entonces, de un momento a otro, por fuera y frente a la ventana, se materializó algo inclinado, un disco plateado como de unos 15 metros de diámetro. La doctora Edith, por alguna extraña razón, no sintió miedo, y entonces, por un breve momento, ella y el disco plateado se quedaron quietos, se quedaron como observándose. Luego, con la certeza de la observación, el disco se esfumó, desapareció en un instante. Entonces el esposo, el doctor Tomás, entró al cuarto, y al momento la doctora le dijo: «Tomás, un ovni vino y se paró frente a la ventana». El doctor Tomás se rió y no le creyó. 2 horas después, en un parto sin dolores ni fluidos, sin pujos ni emergencias, llegó al mundo un niño, un recién nacido que de inmediato abrió los ojos y comenzó a mirar todo a su alrededor. El doctor Tomás, que había asistido al parto como observador, estaba feliz. Y cuando la enfermera le entregó el bebé ya limpio y envuelto en una cobijita de algodón blanco, don Tomás lo miró sonriente. Y el bebé, con ojos muy abiertos, se quedó lelo como observando a su papá. Entonces, el doctor Tomás, viéndole bien el rostro, se admiró y pensó: «Uy, este niño no es mío». El bebé era ojirrayado, tenía los ojos achinados. Mientras el doctor Tomás pensaba, el bebé lo miraba fijamente y sonreía. En la familia de él y de su esposa, que él supiera, no había nadie con rasgos orientales. 1000 dudas tomaron posesión en la mente del doctor Tomás, y alzando la cabeza con desconfianza, miró a su esposa, una doctora Edith que estaba rebosante de felicidad. El médico Tomás guardó silencio, y si no hubiera estado en la sala de parto, él hubiera pensado que le habían cambiado el niño. El bebé lo miraba. No hubo cuchicuchis ni palabras amorosas. El papá Tomás
permaneció serio. Entonces llevó al niño a su esposa, quien ya estaba limpia y lista para recibirlo amorosamente. Entonces, bebé y mamá cruzaron sus miradas. La doctora Edith estaba enternecida, pero un momento después, mirando bien al bebé, se quedó pasmada y luego volvió a mirar a su esposo. El bebé, que todo lo observaba, era ojirrayado, tenía ojos orientales. El médico Tomás la miró y entendió la reacción de su esposa. Los dos guardaron silencio. Esa misma noche, ya en su habitación de ventana panorámica, mientras mamá y bebé dormían, el médico, recostado en su silla frente a la ventana, sintió un zumbido raro en los oídos. Y luego, de un momento a otro, por fuera y frente a la ventana del hospital, se materializó algo inclinado, un disco plateado como de unos 15 metros de diámetro. La doctora Edith, que también sintió el zumbido, abriendo los ojos, observó al disco. Esa noche, bebé, mamá y papá, mal acomodado en una silla, durmieron profundamente. Ya en su casa y con las visitas, al ver al bebé, los comentarios malintencionados de la familia no se hicieron esperar. Los hombres especialmente miraban con burla al médico Tomás. Y entonces alguien dijo susurrando: «Le metieron embuchao». De lo que pasó después es otra historia. Le salió con rasgos orientales. ¿Por qué? No se sabe. Es una historia larga esa. Pero bueno, de pronto hay explicaciones en otras áreas, en otros puntos. Explicaciones que tienen que ver con ovnis y con algo que han llamado híbridos. Híbridos índigo, segunda parte. Están aquí. Se han mezclado entre nosotros. Unos son conscientes y otros no. Unos han despertado y otros no. Y no sería raro que en muchos hogares de hoy alguno de ellos esté presente. Una historia recurrente de las personas que dicen haber sufrido abducciones o transporte a una nave extraterrestre es la de los procedimientos a los que fueron sometidos durante el rapto. Procedimientos no muy claros en sus órganos reproductores. Procedimientos hechos con una finalidad desconocida. Y de esto, algunos seguidores del tema sugieren que la gente que es raptada, consciente o inconscientemente, despiertas o no despiertas, a menudo tienen padres que también han sido secuestrados. Y dicen que es muy seguro que los hijos de estos también lleguen a ser abducidos. Para los amigos del tema, las abducciones conscientes o inconscientes, voluntarias o involuntarias, tienen como objetivo dar forma a una mezcla genética entre extraterrestres y humanos. Y a los seres resultantes de esta mezcla los han llamado híbridos. Extraterrestres humanos que se dice se han insertado en la sociedad humana. De los híbridos afirman que ya existe una numerosa población extraterrestre humana, una población que está interactuando e influenciando en nuestra civilización, y que muchos de ellos, silenciosamente, consciente o inconscientemente, se han ido situando en la sociedad, en centros de poder, en centros de gobierno y también en las empresas. Su objetivo, dicen los estudiosos,
es elevar la energía del planeta y de sus habitantes, a fin de dar paso a un obligado salto de la Tierra desde la tercera hasta la cuarta dimensión. Algo que se dice involucra grandes cambios en todo lo que se refiere al desarrollo del ser humano y al desarrollo del planeta. De su abundancia en el presente, se sugiere que ya llegó la época propicia para que arriben a la Tierra. Según los estudiosos, el paso a la cuarta dimensión, la regeneración del planeta está próxima, y ellos, consciente o inconscientemente, dormidos o despiertos, han y están llegando para ayudar a las personas en su desarrollo energético y en su desarrollo espiritual. La ayuda, concluyen, es individual y no general. Está dirigida a las personas y no a toda la humanidad. Índigos híbridos. Mucho hemos hablado de ese tema en los cuentos, dando relación de algunas cosas que son importantes para entender el gran tema de quienes van en el interior de los ovnis. Más adelante en el siguiente programa, si Dios quiere, vamos a hablar de los índigo adultos. Les comentaba que en los años 80 o 90 hubo una explosión, si se puede llamar de alguna manera, de niños índigo, y así se lo reportaron en muchos lugares, en la prensa, etc. Pero de ese cuento, de esa historia, faltan detalles. Pasaron las décadas y ¿qué pasó con esos niños? Ya deben ser adultos. Eso lo veremos en el próximo espacio. Bueno, y para finalizar, para cerrar, vamos con el último episodio de Marianela. Marianela 12. 10:30 de la mañana del tercer día después de vacaciones en Cancún. Oficinas de la petrolera, despacho de la presidencia. Jimena Botero y Rodríguez firman los documentos. El Barrigón y uno de los funcionarios torcidos firman como testigos. La alegría desborda los rostros de todos los malandros. Entonces, el presidente de la petrolera dice: bueno, y cerrada esta importante operación, viene el pago. En ese momento, la puerta de la oficina privada del presidente de la petrolera se abre y Marianela, Israel y Emilio salen. Rodríguez, la Boterito y el Barrigón, luego de un momento de vacilación y duda, de un momento de no creer lo que ven, ponen cara de terror. Marianela sonríe mirándolos con desprecio. Y aquí continuamos la novelita. Parados en las fronteras tenebrosas del pánico, la Boterito, la serpiente Rodríguez y el diablo Barrigón quedan como estatuas. Pero el asunto no termina ahí. 4 policías entran y bloquean la salida de la oficina de presidencia. Entonces, detrás de los Puente Mayor, penetra a la oficina el investigador especial enviado por la antigua Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Ingresa acompañado por un piquete de 3 detectives estatales. La Boterito queda pálida como un papel y se rasca la cola. Rodríguez suda y comienza a temblar como perro friolento. El Barrigón comienza a sudar como si le hubieran echado un baldado de agua encima. No hay nada que decir. El delito se ha configurado y las pruebas están sobre el escritorio del presidente de la petrolera.
Entonces, el funcionario corrupto, el que firmó como testigo, trata de huir. Pero en ese momento, los policías y detectives lo detienen. Entonces, la puerta de cristal de la oficina de la presidencia se abre y 4 funcionarios corruptos, 4 funcionarios que participaron en el delito, entran esposados y escoltados por varios policías. Entonces, el amor perdido de Marianela. El investigador especial enviado por la antigua Dirección Nacional de Instrucción Criminal, hoy Fiscalía, en voz alta lee los cargos y el acta de captura. Después de leído los cargos, Labotero, Rodríguez y el Diablo Barrigón son esposados. Los 3 maléficos que se sentían triunfantes están en este momento todos derrotados y con la cabeza agachada. Los Fuentemayor miran. Al final, los malandros son retirados y enviados a los centros de detención. Al quedar la gran oficina de presidencia vacía de malandros, todos guardan silencio. Entonces, Marianela, levantando los brazos, lanza un grito de alegría y tomando la silla de ruedas de su hermanito, comienza a correr dando vueltas por la oficina. Emilio parapléjico también levanta los brazos y grita. Los demás, al ver la alegría desbordante, aplauden. 15 meses después de vacaciones en Cancún. Emilio, el hermanito, apoyándose en 2 bastones, ingresa caminando a la oficina de presidencia y lo hace acompañado y vigilado por su esposa, Salma la Bella, la nueva vicepresidente general de la empresa. Marianela, en su escritorio de presidencia, se levanta y tremenda barriguita de embarazo asoma. Don Israel, papá, entra después de Emilio y lo hace acompañado y agarrado de la mano con su esposa, doña Fanny, la mamá de Marianela. Oscar, el enfermero regañado, también entra. Ahora es el nuevo gerente de sistemas, el encargado de modernizar la compañía. El contador arrepentido, que por su colaboración con la justicia solo recibió una pena mínima, llega después de Oscar. Doña Amparito, la secretaria general de presidencia, arriba, y con ella el antiguo investigador especial de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Él es ahora el esposo de Marianela y también el abogado en jefe de la empresa. Marianela, embarazada y barrigoncita, sonríe y entonces dice: ¿entonces qué? ¿Vamos a almorzar? Restaurante típico de Medellín, donde antes se reunían los malandros con el diablo. La gran mesa está servida. Bandejas paisa con frijolitos, chicharrón, platanito maduro, chorizo, huevo frito, carne molida y arepita. A su lado, platicos con mantequilla, sendas tazas de peto con panela rallada y lo que no podía faltar, unas botellitas de aguardiente con sus copas. Fin de esta novelita ocurrida después de vacaciones en Cancún. Marianela está embarazadita. Los malandros a la cana. El tema fue muy publicitado en años anteriores. Y así termina
este novelón mexicano, como me dijeron alguna vez en los comentarios. De verdad, muy amables a ustedes. Vamos a tener un encuentro con algunos de los miembros, un encuentro para respirar naturaleza, buscar energías y hablar durante largo rato presencialmente sobre estos temas. Vamos a tener ese encuentro y esperamos que las charlas que tengamos con las personas que asistan a ese encuentro sean bastante orientadoras sobre el gran misterio o los grandes misterios que nos rodean. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor del misterio. Muy amables.